Hola, ¿cómo estás? Sí, se fugaron finalmente. La policía tuvo el encargo de poder buscarlos porque la Corte de Apelaciones revocó esta medida cautelar menos gravosa que se les había impuesto a ambos, que era este arresto domiciliario parcial para uno, total para otro y el arraigo nacional para ambos. Pero cuando se les fue a hacer el control y además se les fue a buscar porque tenían que presentarse en un centro penitenciario para poder cumplir con la prisión preventiva que les había impuesto ya la Corte de Apelaciones tras revocar estas dos medidas, finalmente no se les encuentra. Hasta ayer en la tarde, Lucho, aparecieron finalmente, se presentaron voluntariamente, nos dice la Fiscalía, hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Villarrica. De hecho, allí van a tener que cumplir de inmediato esta prisión preventiva impuesta por las autoridades. Claro, fueron varias horas de búsqueda en la que se emitió esta orden de detención a las policías, se les estaba buscando, porque claro, se temía que esto podía pasar, que al momento de decretarles medidas cautelares menos gravosas, como este arresto domiciliario que se les había impuesto a ambos, finalmente después no se les iba a encontrar. Bueno, ellos, me imagino que por aquí la defensa tuvo intervención, ¿no?, en decirles que mejor se entregaran, que no estuvieran prófugos, que los estaban buscando. Además, acá en Temuco, ayer esta situación salió en diversos medios de comunicación y por lo mismo estos sujetos se enteraron que los estaban buscando. Diego. Pero claro, acá no estaban cumpliendo tampoco con este arresto domiciliario que les habían impuesto a ambos. ¿Pero te acuerdas que lo hablamos ese día? Dijimos, esto tiene una penalidad baja, es robo en lugar no habitado, en grado de frustrado. Eso significa que estas personas lo más seguro es que queden en libertad. Lo dijimos, no les van a dar prisión preventiva. Tú nos explicaste la situación. Entonces, en ese sentido, cuando la Corte termina revocando esta medida, claro, la revoca, pero ya estaban libres ya, pues. Sí, y afortunadamente acá, Lucho, se entregaron. ¿Sí? Porque ha pasado en otros casos judiciales donde finalmente los sujetos se fugan, se pueden ir hasta del país incluso, ¿Le cuento y uno? No se les encuentra. ¿Le cuento uno? Hay uno muy conocido, ¿no? Sí, pues. No, sí, es evidente, pues, si lo están Y dejando de ahí, hecho, pues. ellos tenían antecedentes ya previos. Les habían encontrado en el registro ya antecedentes por robo en lugar no habitado. También tenían registros incluso en Bélgica, uno de ellos. ¿Te acuerdas que les había comentado esa vez? Entonces, claro, era con choro esos ladrón. antecedentes era obvio que se iban a fugar y que no los iban a encontrar finalmente ¿Diego? cumpliendo las medidas cautelares. Ahora también había miedo en decir... y si vuelven al túnel, y si vuelven a ocupar esta infraestructura, bueno, casa que por lo demás ha sido demolida, Lucho. Diego, ¿uno tenía antecedentes en Bélgica? Sí, tenía antecedentes por robo en Bélgica y de hecho había cumplido ya una pena menor producto de lo mismo. Era choro ladrón. Nosotros vamos a hacer las cosas callados, así como ese meme. Y también, Claro, experiencia era en esa banco, la ¿no? pena que cumplió allá. También experiencia en robo de banco, porque me decías que uno tenía robo en lugar no habitado, ¿también era robo a banco? No, no era robo en banco. Al parecer No. era su primera vez atracando, digamos, intentando atracar un banco, porque recordemos que este robo fue frustrado. Recordemos cómo fue la situación, pues. Ellos llegan finalmente hasta la bóveda del Banco Estado de Curarrehue. Cavaron este túnel de 6 metros aproximadamente de largo, era de 2 de altura, 2 de ancho. Era un túnel bastante grande que habían construido en ese lugar y finalmente se activó la alarma antisísmica, y es cuando se activa esta alarma que les llega a Carabineros también la alerta y ellos van rápidamente hasta el lugar. Queda muy cerquita la tenencia del Banco Estado en Curarrehue y uno de ellos estaba dentro de la bóveda, había ingresado y lo detienen en un minuto. Estaba con overol, tenía herramientas en sus manos y el otro, cuando ve al personal policial llegar, se sube a un auto, arranca y a él lo detienen después en Pucón. Esa fue la situación el contexto de la detención. Y allí Carabineros
descubrió este túnel que ustedes están viendo en imágenes, me imagino, donde se ve las herramientas que utilizaron, la estructura, cómo la hicieron. Y claro, llamó mucho la atención en Curarrehue, porque además es una comuna, te contaba ese día, muy tranquila, donde no hay tanto ruido acústico, o sea, fácilmente si se trabajaba con maquinaria pesada, por ejemplo, eso alguien que pasara por la calle lo iba a sentir, o el guardia de seguridad por lo menos del banco, pero estuvieron así varios días cavando bajo tierra y nadie los descubrió. Diego, ¿y inicialmente sería solo estas dos personas? Hasta ahora la investigación ha arrojado solo a estas dos personas, pero obviamente esto está en curso porque se habla que puede haber una organización criminal mayor quizás detrás. Bueno, ahora vamos a conocer más antecedentes ya cuando estos sujetos se puedan enfrentar a algún juicio. Y ahora ya teniéndolos en prisión preventiva también es más fácil para poder ir recabando mayor información. Desde la Fiscalía, Lucho, nos entregaron detalles respecto a esto mismo, a qué sigue en este proceso judicial y finalmente por qué se les revoca estas medidas cautelares y por qué también la Corte de Apelaciones accede a esta prisión preventiva. Pasemos a revisar, de hecho, las declaraciones de la fiscal vocera de acá de la región de la Araucanía, quien nos entrega más detalles sobre esto. La Fiscalía formalizó investigación por el delito descrito en el artículo 443 bis del Código Penal, que se refiere al robo con fuerza de cajeros automáticos, donde también contempla la figura de dispositivos o lugares donde se efectúe almacenamiento de dinero. En este caso, entendiendo que la sucursal del Banco Estado de Curarrehue almacenaba aproximadamente 200 millones de pesos. Al momento de dictarse las medidas cautelares que no fueron compartidas por la Fiscalía, lo cierto es que no se pudo apelar verbalmente la propia audiencia porque es un delito que no permite hacerlo en esa oportunidad. Sin embargo, se efectuó de manera escrita dentro del plazo legal. Ve, ahí está la explicación clarita, Diego. Como el delito tiene una penalidad más baja, no permite hacer la apelación verbal. Muchas veces pasa que cuando tú vas a una audiencia de formalización de cargos y la Fiscalía pide prisión preventiva, el tribunal no se la otorga, la Fiscalía tiene esa herramienta de pedir de inmediato la apelación verbal para que esto pase a la Corte de Apelaciones y sea la Corte de Apelaciones la que finalmente dirima si va o no a prisión preventiva el imputado, la imputada o los imputados o las imputadas, y en ese sentido quedan en una situación de tránsito los imputados. En este caso, como el delito era de muy baja penalidad, que es el robo en lugar no habitado, en grado de frustrado, por más de que haya existido algún tipo de modificación de la ley, que es lo que ocurrió, lo que explicaba ahí la Fiscalía, que tuvo que ver con los robos de los cajeros, que ahí se hizo una modificación legal, pero en este caso era un delito bajo, no permitió apelar verbalmente y por eso estas personas quedaron en libertad. Claro, y pese a que también había el antecedente de un túnel, de los antecedentes previos que ellos tenían, bueno, pese a todo eso, claro, lo que tú decías, la penalidad por el delito en sí, porque baja. Se les encuentra, se frustra finalmente, no se logra poder robar estos 200 millones de pesos que tenía esta bóveda del Banco Estado, bueno, es por eso que se le imponen estas medidas cautelares menos gravosas, que era el arresto domiciliario parcial para uno y el arresto domiciliario total para otro. Resulta que el que tenía que estar en arresto domiciliario total no estaba cuando la Corte de Apelaciones finalmente revoca estas medidas y allí ya se comienza en la búsqueda de él y también del otro sujeto que tenía este arresto domiciliario parcial, es decir, tenía que informar sus pasos, o sea, si él salía de la ciudad, por ejemplo, tenía que informar esto a Carabineros. Bueno, esta situación no ocurrió, ellos desde el minuto en que salen del tribunal nunca informaron y por lo tanto, después de que la Corte de Apelaciones revoca la medida y se les empieza a buscar para que vuelvan a la cárcel, ahí están en calidad de prófugos. Y por lo mismo pasó un tiempo, seguramente por consejo de su defensa, le dice, vayan, entréguense voluntariamente a la cárcel porque los están buscando. Y efectivamente llegan durante la tarde de ayer, según nos informa la Fiscalía, se presentan en el centro penitenciario de Villarrica y allí van a cumplir ya esta prisión preventiva que ahora sí van a tener que cumplirla tras las rejas. Claro, ese es el tema, que la prisión preventiva pueda ser efectiva. Ya hemos visto cuántas situaciones, para que vamos a entrar en detalle en un ratito más, donde finalmente no se otorgan estas prisiones preventivas. Menos mal aquí le escribieron bien los nombres, por lo menos aquí le escribieron bien los nombres para llevarlo a prisión preventiva.
Sí, eso sí, los antecedentes estaban bien, de hecho estaban los antecedentes previos de estos sujetos, como te decía, tenía uno una detención en Bélgica, imagínate, por también robo en lugar no habitado, delitos similares, había uno que era incluso de la región metropolitana, que también tenía antecedentes allá. O sea, ellos idearon un plan para llegar hasta Curarrehue, una comuna, un pueblito cordillerano de la región de la Araucanía, y dijeron aquí vamos a tener éxito, pero finalmente lo que los delató fue esta alarma antisísmica que finalmente no permitió que pudieran entrar y llegar y llevarse estos 200 millones de pesos de la bóveda del banco. Diego, lo último para cerrar, me imagino que Curarrehue es el Serviestado, el Retén y la Plaza. Está todo ahí cerquita y no sé si hay otro banco en Curarrehue, ¿no? No, es el único. Está este Banco Estado, está Carabineros ahí mismo cerquita y por lo mismo llega Carabineros, de hecho, corriendo hasta el Banco Estado cuando se activa esta alarma y se encuentra con los sujetos allí, con uno que estaba adentro y el otro que arrancó cuando vio al personal policial correr hacia la sucursal. Ok, Diego, muchas gracias por tu reporte. Nos vemos.